Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Este es el canal de Romani Periodista y esta nochecita, casi madrugada, les quiero compartir que el día 12 de diciembre en este país, México, se ha celebrado el Día de la Virgen de Guadalupe, que en todo el país es importantísimo día, porque la Virgen de Guadalupe para nosotros, nuestra Virgen Lupita, es la Virgen que forjó una patria. Discutida en algunos medios, sí, ciertamente, la imagen de la Virgen y todo su contexto histórico de su advocación ha sido realmente motivo de discusiones por el momento en que fue encontrada, que es prácticamente en los primeros años de la conquista de México, que recordemos fue en 1521. Y estos relatos de la Virgen van constando a partir de 1537 más o menos, en donde la conquista y la evangelización era el proceso cruel por el que atravesaba esta nación. Entonces, se habla de varias teorías acerca de la Virgen, pero lo más importante es que nuestra Virgen guadalupana, que lleva consigo y en su faz y en su tez el mestizaje del pueblo mexicano, es por hoy la veneración más grande que tenemos en nuestro país. Cuando se aparecen imágenes sagradas, no se les llama apariciones, se les llama advocaciones, que quiere decir precisamente aparición de lo sagrado. Estas son las advocaciones de la Virgen de Guadalupe, que al contar del príncipe, ven, ya ando en otro lado, de, de San Juan Diego, porque fue santificado por, eh, por nuestro papa, el papa que más visitó México, eh, que definitivamente fue Juan Pablo II. Él fue quien pasó por el proceso de beatificación a santidad y nos entregó a San Diego, que fue precisamente el indito que en un trayecto hacia de tierra de origen tenía que pasar por el cerro del Tepeyac, y ahí es donde se le aparece por primera vez la señora madre del cielo, que es así como se le denomina por primera vez, y que le habla a Juan Diego. Le debe haber hablado evidentemente en náhuatl, porque y con una combinación de español, porque estamos en los inicios de la conquista y aún el lenguaje era difícil de llevarse a cabo. Entonces, estas son las primeras advocaciones. El indio corre asustado hacia la casa de su tío Bernardino, quien va a constatar la advocación de la Virgen de Guadalupe en su cuarta ocasión. ¿Qué es lo que pide esta Virgen que vino a forjar una patria y que el día 12 de diciembre en México se llena de un colorido espectacular, en donde la gente se vuelve generosa, en donde las procesiones, obviamente antes de esta terrible, terrible pandemia, se hacían llegar por todo el país y empezaban a salir incluso un mes antes. Las veías por los tramos de las carreteras de México hacia, hacia el cerro de Tepeyac, y todos pidiendo algo o agradeciendo algo, puesto que se dice y se cuenta que los grandes milagros de la Virgen han sido infinitos, y, y yo creo que es cierto. Yo sí creo, desde luego, en la Virgen de Guadalupe, porque además es una Virgen espectacularmente mexicana, con nuestros rayos, con esa simbología de las estrellas, y sobre todo con toda la intención de forjar esta patria
y darle una coherencia a ese sincretismo entre el pueblo náhuatl y el pueblo español, entre la visión del vencido y también la locura del vencedor. Esto nos trae a una adoración que teníamos que convertir prácticamente en una plegaria al cielo, que teníamos que llenar de milagros porque necesitábamos del cielo y necesitábamos de esos milagros para sobrevivir en un sistema poderosamente evangelista que venía desde España y que iba a traer consigo la terrible ley de castas, el sistema más cruel para evangelizar, las matanzas más crueles para los indígenas, y necesitábamos una madre de los cielos. Ahí es donde creamos a Tonantzin y creamos esta advocación maravillosa de la cual yo no dudo ni por un momento y que cada año se respeta y se le llevan las mañanitas como se le llevan a cualquier madre para que cuide a sus hijos desde cualquier lugar en donde ella se encuentre. Y se le adora y hay mantos y hay muchas historias que se cuentan, pero la principal pues es de Juan Diego, que llega con el obispo Zumarra, sí, y él le pide muestras de que ha visto la advocación y entonces él llega hasta el cerro y le dice pues a mamá virgen, porque pues es la madre, que le están pidiendo pruebas de lo que ella está diciendo. Y ella le dice que recoja flores y entonces se da el fenómeno de sincretismo más importante dentro de los años de 1500, que es que recoge flores, rosas de Castilla, que no se dan en ese momento en México, bueno, no había rosas, recoge rosas de Castilla, que las guarda en su ayate y le dice llévaselas al obispo, que es Zumárraga. Él llega a la casa del obispado, entonces en ese momento frente a Zumárraga tira el manto y en el manto aparece la maravillosa visión de la Virgen que se conserva hasta la fecha, o por lo menos se dice que ese es el manto. Ha pasado diferentes técnicas de carbono 14 y efectivamente data de aproximadamente siglo XVI. Y esto nos ha dado gran veracidad frente a las autoridades eclesiásticas y ha sido la adoración del pueblo mexicano, porque representa el concepto universal de la madre. Representa también, eh, yo alguna vez les hablé de los estereotipos de Carl Jung, pero también de lo que para Jung es más importante, que son los arquetipos. Y el arquetipo es aquella figura que condensa todas las figuras en una sola. ¿Y qué mejor arquetipo que el arquetipo de Dios o el arquetipo de la Virgen? Entonces estamos hablando de un arquetipo que va a trasladar la conciencia del mexicano durante siglos y siglos y les va a permitir afrontar con valentía este terrible proceso de 300 años de colonizaje en que tuvimos 63 virreyes y terminando con don Juan O'Donoghue, que fue el último, y en el que el indio mexicano fue sometido a todos los procesos evangélicos posibles para volver de la tutoría de los múltiples dioses que tenían los aztecas, totonacas, chichimecas, mayas y todas estas tribus nativas. Bueno, les digo tribus con reserva, porque en realidad en ese momento eran las grandes comunidades, eh, frente a el imperativo deseo de la colonización española que día a día se llevaba a cabo mediante la representación del virrey, que era prácticamente pues una figura como el rey de España,
que se hacía cargo de sus propiedades adquiridas en guerra. Estos 300 años de colonización fueron terribles, pero también provocaron dentro de su sincretismo cuestiones maravillosas, tanto españolas como mexicas, que se fueron fusionando y se fueron dando a conocer. La historia es muy interesante y el resultado es prodigioso, porque esta Virgen María, esta Lupita, esta nuestra Lupita, esta guadalupana, va a llevar a ser no solamente un estandarte de una relación cósmica entre el hombre y la madre que lo cuida, que lo protege, que aquí diríamos, si en México les llamamos a la mamá, el papá al tata, y estas cuestiones que son muy del indio náhuatl, pero que permitieron entrar dentro de una cosmogonía absolutamente maravillosa y creativa, en la que el indio mexicano pudo soportar el proceso evangélico, y después se levanta en armas el cura Hidalgo, precisamente con la bandera de la guadalupana. Y es entonces, el 16 de septiembre, cuando se promulga la independencia de México, una independencia de México que hay que entenderla siempre en relación a Fernando VII y a la colonia española, no y a los procesos que se estaban dando en Europa. Pero sin embargo era finalmente un acto independentista en el que la Virgen era nuestra bandera. Entonces hay que meditar hasta dónde llega este proceso guadalupano. Me dio un respirito. El relato guadalupano más importante es el Nican Mopowa. Esto es un texto que está compuesto con características de náhuatl y una mezcla de español, que es precisamente el que da la narrativa de cómo fueron las 4 advocaciones de la Virgen María, el Nican Mopowa, que es para todos un texto de consulta que no puede pasarse por alto para hacer los estudios acerca de nuestra Virgen, porque allí se condensa el relato casi fonético, casi fonográfico de esta extraña forma de escribir en el español con tantas características nahuatlacas, y que da también origen a que los, 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 verdaderamente mexicanos de ese momento, es decir, los que no son españoles, le llamen a nuestra querida Virgen la Tonantzin, que también quiere decir la madre de los cielos, la madre del Hijo, la madre de Dios, y que va a cuestionar en un momento dado uno de los historiadores más importantes, que es Bernardino de Sahagún, que también cuestiona porque él escucha a los indios decirle Tonantzin, Tonantzin, y entonces da con 2 posibles acepciones de la Tonantzin, pero todas tienen que ver con el proceso de la maternidad. Entonces, recordemos que este es un momento de pleno auge de la evangelización, que siempre trae procesos muy crueles para que la gente cambie las costumbres del monoteísmo, que pasen a ser monoteístas, puesto que ellas eran culturalmente politeístas. Teníamos dioses de la guerra, dioses, pues, dios del sol, nuestra luna maravillosa, y teníamos diferentes dioses guerreros. Teníamos el dios de la lluvia, que es Tlaloc, que siempre pienso en Tlaloc y se ve maravilloso. Nuestro dios serpiente,
que está en la pirámide de Chichén Itzá y que cada solsticio dibuja una serpiente, porque eso es ni más ni menos, y con cabeza de serpiente, ese es uno de nuestros dioses de la náhuatl. Entonces, estos dioses tenían que ser cambiados por los españoles para que pasáramos a ser pues monoteístas y creer en un solo Dios, creer en Cristo Jesús y creer en una virgen, que es nuestra virgen, porque se le apareció a nuestro indio. Yo no dudo de la advocación, solo cuento la historia para que tengan ustedes el referente histórico de cómo se va a dar dando paso a esta controversia acerca de nuestra Virgen, controversia que a ningún mexicano le ha estorbado en la vida porque en cada casa, en cada lugar en México, en cada colonia y prácticamente casi en cada cuadra encontramos una reproducción de aquel ayate que mostrara Juan Diego, y que en un momento dado es el condensado de la Virgen que creó una patria, de la Virgen que es la madre de esta patria y que se le venera en cada esquina de este país y, y que el día 12 de diciembre se le llevan mañanitas. Y cuando ustedes tengan oportunidad de ir a la basílica, lugar donde la señora Alejandra Ábalos y una servidora estuvimos, ella desde luego cantando con Gamaliel de una manera espectacular, una misa para el señor José José, quien amaba a su guadalupana, y tengan tiempo los que no viven aquí de pasar y aún con esta terrible pandemia darse una vuelta por la villa, podrán entender la grandeza del pueblo mexicano al ver aquella iglesia que pidió nuestra amada Virgen de Guadalupe que se construyera allí en el templo del Tepeyac. Es todo por hoy. Este fue Romaní Periodista y hablándoles de un tema que no podía pasar por alto. Que pasen ustedes la mejor de los días, de las noches, de las madrugadas, y aquí siempre con la verdad, con un poquito de historia, con poemas, con lo que vaya requiriéndose según la época. Muchas gracias, les pido su suscripción, les pido que me vean, les pido sus comentarios, siempre mi lista está abierta y sobre todo tratándose de la Virgen de Guadalupe, yo les envío desde México para el mundo miles de bendiciones por parte de nuestra querida Virgen, que además es venerada en muchos lugares del mundo y los mexicanos estamos muy agradecidos con todos aquellos que veneran a nuestra querida Lupita. Muchas gracias y la verdad ante todo.